Bien, para finalizar, vamos a comentar unas cosas ya de final de tema que, bueno, me interesa que tengáis en cuenta. Vale, la primera de todas es que es importante que os fijéis, que os deis cuenta que lo que hemos estado viendo en Swing no es nada nuevo. ¿Vale? Todo lo que hemos visto es aplicación práctica de lo que hemos bueno, estudiado en los temas previos, sobre todo en los de orientación a objetos y demás. En Swing, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues nada, simplemente aprender a manejar una librería nueva con una serie de clases, clases que tienen una serie de propiedades, una serie de interfaces, etcétera. ¿Vale? Pero fijaos que no hemos visto ningún concepto nuevo en el tema de Swing, concretamente. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, si se tiene bien claro los conceptos de orientación a objetos y de organización y estructuración en Java, ¿vale? No debería de haber problema con Swing. Y siempre que tengáis alguna duda de cómo se puede estructurar algo o hacer algo, pensad siempre en orientación a objetos, ¿vale? Fijaos que la creación dinámica o el uso de varios formularios o la creación de la gestión de eventos mediante interfaces, bueno, al final lo que hace es, bueno, buscar trucos dentro de ese mundo, de esa estructura, de esos patrones que se utilizan en orientación a objetos para poder llevar a cabo determinadas tareas, ¿vale? Bien, otro punto importante que quiero comentaros es el tema de la nomenclatura o la notación usada en componentes y que quisiera que utilizarais a partir de ahora. Cuando se programa en Swing, y esto es válido en general para entornos gráficos, normalmente los nombres de los componentes suelen tener una especie de prefijo que indica el componente que es y luego un sufijo que indica el tipo de dato que va a gestionar el componente. Por ejemplo, si yo tengo una etiqueta y un text field y ambos van a gestionar un nombre de una persona, de un usuario, por ejemplo, que una etiqueta que pone la palabra nombre y un text field donde el usuario va a escribir un nombre, ¿vale? Bueno, pues yo a la etiqueta le llamaría LBL nombre y al text field le llamaría TXT o TXF nombre, ¿vale? Eso ahí puede haber ciertas variantes. Bueno, los prefijos que se suelen usar para distintos componentes son estos de aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué esto? Bueno, por claridad, lo de siempre, por claridad y organización de código. Entonces, bueno, echarle un vistazo, aprender a gestionarlos de esta manera y, bueno, que vuestros programas se acojan a este estándar, ¿de acuerdo? También, bueno, comentaros algunas referencias que os he puesto aquí. Aquí tenéis un enlace a programar un juego en Java basándose en Swing. Esto, de hecho, me lo habéis pasado vosotros y lo puse aquí porque me pareció bastante interesante. Además, llegados a este punto, bueno, no creo que tengáis problema en entender lo que ahí explican. Vale. Y luego, por último, y ahora sí para acabar, comentaros los apéndices que he puesto. Bueno, el tema de Swing es largo, nos han quedado algunos componentes por hablar, nos han quedado ejemplos por poner y demás. Entonces, lo he trasladado, yo he escrito estas cosas, pero para no alargar los vídeos ni las explicaciones, lo he trasladado a los apéndices, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el apéndice 1 hablo un poco más de la gestión de Radio Button y Button Group, con más ejemplos, cómo se pueden hacer determinadas selecciones de determinadas cosas. O sea, cuando estéis preguntando algo, ¿y cómo puedo hacer algo con los Radio Button? Echad un ojillo al apéndice porque, bueno, os puede dar algo más de información de la que os dice simplemente el vídeo correspondiente. Aquí hablan del item event que también veíamos en el combo box y demás, ¿vale? Entonces aquí tenéis distintos ejemplos y distintos métodos de uso de los Radio Button. Vale, en el segundo apéndice os meto algún componente más que no me quise ya parar porque, bueno, no, al final los componentes son todos más o menos lo mismo, simplemente ver la documentación sobre el mismo, probarlo, sobre todo probar y probar, eso como siempre en programación, y ponerlo en práctica, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenéis un text field que está destinado a meter passwords, o tenéis el JList que viene a ser como una especie de combo box, pero en vez de ser lista desplegable, ya es una lista en la cual se puede realizar selección múltiple de elementos, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, es un poquito distinto al uso en el combo box, pero es parecido, no deja de ser una colección de fondo que está gestionando los elementos que hay en el JList. ¿Vale? Bueno, y luego están los menús. No he visto menús, ¿vale? A ver, los menús son muy fáciles de establecer.
son realmente muy sencillos de establecer. Lo que pasa es que genera mucho código, porque cada opción del menú es, bueno, es un nuevo componente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un menú como este, donde tengo todos estos elementos, yo tengo que hacer un new para esto, un new para esto, un new para esto, dentro de esto tengo que hacer un new para esto, otro new para esto, luego dentro de esto pues un new para cada una de estas cosas. Bueno, esto sería una generación dinámica de elementos, ¿vale? Bueno, entonces fijaos que con la cantidad de opciones que suele tener un menú, tengo un montón de posibilidades. Al final los menús se suelen gestionar a partir de datos, de elementos que hay en un archivo y mediante algún truco de generación dinámica de componentes. Vale, entonces, echadle un ojillo, probad a hacer algún menú en algún ejercicio, en algunos lo pediré para que veáis cómo se hace, que ya veréis que no tiene nada, un menú pequeñito, ¿vale? Lo que sí es que incluso un menú pequeño, podéis ver aquí que es bastante largo, ¿vale? Este es un menú pequeñito, con 3-4 opciones nada más, y, bueno, pues establece, bueno, un tamaño bastante largo. Vale, y aquí, por ejemplo, en otros ejemplos de creación dinámica, es donde os pongo la creación de un menú un poquito más complejo. Fijaos, aquí pongo el menú principal, lo que sería lo que aparezca aquí arriba, con archivo, editar ayuda, aquí cada uno de los submenús, ¿vale? Estos serían los mnemónicos, es decir, las teclas asociadas a Alt de cada uno de los menús, ¿vale? Y al final se genera todo esto, en vez de ir creando uno a uno, mediante una serie de bucles, ¿vale? Con lo cual queda muchísimo más breve, muchísimo más corto. Es más, esto que yo aquí estoy poniendo como arrays, se puede incluso establecer como archivos de texto, ¿vale? Que incluso me permite tener varios archivos para tenerlo en varios idiomas. Entonces, dependiendo si yo quiero tener el menú en un idioma o en un idioma distinto, ¿vale? A lo mejor lo quiero tener en gallego, en castellano y en inglés. Bueno, pues tengo 3 archivos. Simplemente tengo que establecer el mismo orden, la misma estructura de archivo y dependiendo del archivo que cargue, voy a ver los menús de distinta manera. Vale, entonces, bueno, lo mismo, le echáis un ojillo, probáis, veis y lo ponéis en práctica. Vale, aquí nada, aquí es el ejemplo de antes que hicimos en el vídeo de creación dinámica, pero bueno, un poquito más complejo, un poquito más completo por si queréis hacer pruebas un poquito más amplias. Y con esto finalizaríamos el tema de Swing y también el curso de Java de introducción a la programación de este año, ¿vale? Que lo dicho y sigo insistiendo que aunque nos hemos centrado en Java, ¿vale? Lo que realmente es importante es que nos demos cuenta que aprendemos a programar, no aprendemos Java, aprendemos un lenguaje de programación, perdón, a través de un lenguaje de programación a programar conceptos de funciones, de objetos, de entornos gráficos, etcétera, ¿vale? De forma que esos conceptos luego los podamos extrapolar fácilmente, ¿vale? A cualquier otro framework, a cualquier otro lenguaje, etcétera.